Saludos, saludos, buenos días. Pues bienvenidos a este lunes de capacitación, este 13º lunes de capacitación al hilo. La verdad es que ha sido un camino bastante interesante. Creo yo que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, y no precisamente en ese orden, sino todo lo que hemos aprendido y vivido, ha sido de verdad un punto crucial, al menos en mi vida. Creo que lunes a lunes haberme conectado a estas capacitaciones a lo largo de este año ha sido de verdad bastante interesante. La semana pasada que escuchábamos capacitación con el licenciado Gert, de verdad que, bueno, han sido grandes mensajes de grandes personas, de grandes mentores. Y bueno, el día de hoy yo creo que al final del día nadie vende pan frío y semana a semana he escuchado lo mismo. Esta yo creo que es la ley más importante y es la cualidad más importante. Creo que sin importar cuál de las 21 leyes nos toque, siempre será la más importante, pero yo no seré la excepción y te quiero decir que creo que la ley de la imagen, que es la que vamos a ver, quizás no sea la ley más importante de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Sin embargo, sí creo que es la ley más importante del network marketing. Creo que la ley de la imagen es algo que de verdad vamos a evaluar no solamente desde el tema liderazgo. Creo que te va a caer el 20 también desde el tema network marketing, hablando de la palabra técnica del desarrollo de una red de mercadeo, no tanto del tema emocional. O sea, de verdad que la ley de la imagen creo que nos va a dar para hablar muchísimo tiempo. Lo voy a hacer, por supuesto, lo más estrictamente posible en cuanto a nuestro tiempo, pero creo que nos vamos a llevar mucho de la ley de la imagen. Y la cualidad de la actitud positiva, bueno, pues qué te digo, creo que desde el nombre se entiende la importancia, creo que desde el nombre se entiende lo vital que es una actitud positiva, sobre todo cuando de liderazgo se trata. Así que sin más, por el momento yo creo que es tiempo de comenzar. Y bueno, yo sé y recordamos cómo funciona o cómo debería de funcionar el concepto este de las capacitaciones. Es que la semana, todo lo que hemos trabajado en esta semana ha sido en base a esta ley. Se supone que nosotros ya estuvimos leyendo esta ley durante toda la semana, se supone que ya tenemos la información y solamente venimos aquí a conectarnos para que uno de nosotros te comparta lo que ha aprendido, te comparta lo que considera más importante la ley, y a través de escuchar una capacitación, bueno, que tú logres sacar puntos que a lo mejor no habías visto. Así que, bueno, lo vamos a hacer muy práctico. Saben que a mí me gusta ser muy práctico en el tema de las capacitaciones, pero bueno, las personas hacen lo que ven. Es yo creo que con lo que arrancamos la ley de la imagen. Las personas hacen lo que ven, no lo que usted les dice que hagan. Y dentro de esta ley, John C. Maxwell nos presenta tres ejemplos que se dan en la Segunda Guerra Mundial, de tres comandantes, bueno, dos comandantes y un teniente, y te voy a platicar rápidamente la historia de ellos tres, sobre todo en la búsqueda de que tú encuentres dentro de estos tres tipos de liderazgo el momento en donde tú estás en este día y el momento donde tú quisieras estar. Esto es bien importante. Entendamos que son ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, son ejemplos quizá bastante agresivos en cuanto a lo correcto y lo incorrecto del liderazgo. Sin embargo, creo que podemos encontrar el punto medio y podemos adaptar esto a nuestra vida real, por así llamarlo. Los tres tipos de liderazgo que Maxwell presenta, el primero es del comandante oficial Herbert Sobel. Herbert era un líder dentro de su comandancia de la compañía Easy, Segunda Guerra Mundial, te estoy hablando en este momento, cuando se representa a Herbert como uno de los líderes más agresivos, menos misericordiosos y más presionante, más castigador de toda la Segunda Guerra Mundial. Te voy a platicar quién fue Herbert. Herbert era, según lo platican aquí en este libro, y bueno, ya metiéndome un poquito, aquí en el libro hablan de la serie de Band of Brothers. Bueno, la verdad es que a lo largo de esta semana me reventé 3, 4 capítulos de la serie para más o menos entenderlo un poco mejor. Y bueno, sí lo representan de una manera extraordinaria, lo representan muy duro. Sin embargo, el libro dice que según estudios, la serie se queda muy corta representando lo que es Herbert Sobel. Y bueno, te leo algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Dice que Sobel presionó sin misericordia a sus hombres. Sin embargo, pues era aceptable. Digo, los estás mandando a la guerra, no puedes como que tratarlos muy bien porque en la guerra no se tratan muy bien. El gran problema es que él nunca se presionó a sí mismo. Jamás se presionaba de igual manera, apenas era capaz de pasar el examen físico, apenas era capaz de pasar los mínimos exámenes. Herbert sí presionaba a otros de una forma brutal, pero jamás se presionaba a sí mismo. Era un líder que era reconocido por no hacer lo que pedía que se hiciera.
Esto es bien importante. Él comete un grave error al juntarse con algunos otros compañeros y robarle a su batallón, robarle a sus soldados sus armas. O sea, Herbert les quería demostrar un punto, les quería enseñar qué inútiles eran, qué tontos eran. Y el cuate se junta con dos, tres amigos y se van y le roban las armas a 45 soldados. Eso pasa durante la noche y al otro día en la mañana, pues Herbert, como era su costumbre, empieza a regañar a sus soldados, empieza a ofenderlos, empieza a insultarlos, les empieza a decir qué estúpidos eran y de pronto llega, llega, llega otro general, llega otro sargento y le dice, oye, espérate, o sea, tenemos que decirte algo, tú eres el comandante de la compañía Easy, yo soy el comandante de la compañía Fox, nomás te quiero decir que no le robaste el armamento a tu gente, se la robaste a la mía. O sea, te equivocaste de armamento, te equivocaste de batallón. Y bueno, Herbert Sobel le roba el armamento a otra compañía y por supuesto la gente, sus soldados, pues no dejaban de burlarse, no dejaban de despreciarlo, no dejaban de humillarlo. De hecho, ya al final de toda esta historia, las apuestas giraban pues digo, en las trincheras las apuestas giraban a quién iba a ser el primero en disparar la Sobel de su propio armamento, o sea, de sus propios soldados se sentaban a platicar en las noches y decían, a ver, ¿quién va a ser el primero? ¿A quién nos va a ganar a todos en matar a este cuate? Porque apenas entraron a combate, lo primero que querían hacer era matar a Sobel. O sea, era tal el odio de sus soldados por alguien que sí exigía mucho, que repito, podemos entenderlo y podemos aceptarlo porque estaban en la guerra. Sin embargo, exigía a los otros y jamás se exigió a sí mismo. Él jamás dio resultados en base a las exigencias, él jamás era el ejemplo de lo que estaba haciendo, él jamás cumplió con la ley de la imagen. Ese es Herbert Sobel. Tenemos al teniente Dyke, perdón, el teniente Dyke lo representan dentro de esta historia, Segunda Guerra Mundial. Llega un momento donde van a pelear la batalla de las Ardenas, y bueno, los soldados se preparaban para tomar el pueblo Foy, que se lo querían quitar a los alemanes. Entonces se puso muy difícil esta guerra contra los alemanes para sacar el pueblo Foy. Había muchísimo frío, había, había, había más artillería alemana que americana, y entonces todo era muy difícil. Y el teniente Dyke lo que decidió hacer era empezar a desaparecerse, empezaba a evitar a sus hombres, se rehusaba a tomar decisiones, desaparecía simplemente porque decía que iba a ir a caminar, mientras que los soldados, bueno, tenían un problema encima, los soldados tenían un panorama muy poco agradable y el teniente Dyke se dedicó a desaparecer. O sea, siempre evadió la responsabilidad, siempre evadió estar ahí. Sí, yo creo que yo me quiero poner en ese momento, yo creo que sí decía, bueno, vamos, ustedes pueden, vamos, hay que sacarla, vamos, hay que poder, vamos, hay que ganar, mientras dejen que me voy a caminar, mientras dejen que voy a pensar a mi cuarto, mientras, o sea, esa falta de presencia en la guerra que tenía el teniente Dyke por encima de todos, o sea, nunca se representa en la Segunda Guerra Mundial un teniente con tan poca presencia en guerra. Y bueno, si tú ves la historia de él, pues claro, era un líder que tenía conexiones políticas, pero no tenía ninguna experiencia en combate. O sea, eso nunca le permitió poder estar ahí. Digo, él sabía que se iba a morir si se metía en un combate y entonces él se desaparecía. Nuevamente te estoy hablando de una persona que no habla con la ley de la imagen, una persona que sí le dice a la gente qué es lo que tienen que hacer, pero no les muestra lo que tienen que hacer. Las personas, te recuerdo, hacen lo que ven, no lo que tú y yo les digamos que hagan. Y el tercer ejemplo o el tercer tipo de liderazgo es del teniente Dick Winters, perdón. Él era el líder de la tropa en la compañía Easy. Y bueno, la clave de Dick Winters es que dirigió siempre al equipo al frente. Winters, cada vez que sus tropas estaban a atacar, cada vez que iban a atacar una posición enemiga, Winters estaba hasta el frente dirigiendo el asalto. Hay una historia que a mí me gustó muchísimo leerla, sobre todo el resultado de la historia. Dice que cuando iban camino a Carentan, un pueblo de la compañía, que la compañía de Winters tenía que quitar a los alemanes, fueron recibidos por ametralladoras alemanas. Obviamente todos se asustaron, todos se aventaron a las trincheras y por supuesto que no querían moverse. Pero Winters sabía que si se quedaban ahí, pues los iban a matar. Entonces Winters los animaba, los estaba intentando convencer de que se movieran, los pateaba, les escupía, les gritaba, saltaba de una trinchera a otra. Yo creo que hizo todo lo que se le ocurrió hacer para que los se movieran, pero no se movían. O sea, era tanto su miedo y era tanta su seguridad de que iban a morir, que no se movía su compañía de la trinchera.
Winters como líder estaba empujando, estaba gritando, estaba pidiendo que se movieran, estaba exigiendo un movimiento, pero nadie se movía. Tenían tanto miedo que no se movían. Entonces de pronto ya cuando se le acabaron todas las ideas a Winters, se levantó, se puso en medio del camino y les gritó a sus hombres que se movieran. Pero la clave es que él estaba en medio del camino, él ya estaba corriendo. Y en ese momento su batallón se movió y bueno, conquistaron el pueblo. Pero la clave es que hicieron algunas preguntas al final de la guerra y hablaban de ese batallón y decían, bueno, ellos no eran necesariamente mejores que los otros patrulleros, soldados o que la infantería de marina. Ellos, te estoy hablando del batallón de Winters, era una de las muchas unidades especiales en la guerra, una de las muchas, pero lo que los hizo especiales entre los demás era el liderazgo. No todas las unidades tenían la suerte de tener esos líderes, esa fue la diferencia. Otra vez, las personas hacen lo que ven. La clave de lo que te quiero decir en estos tres tipos de liderazgo es, hay uno que exige demasiado, pero no se exige a sí mismo. Hay otro, el teniente Dyke, que pues a lo mejor ni exige y a lo mejor ni dice, pero a la hora de los trancazos es el único que no está, definitivamente. Y Dick Winters, un líder que más que exigir, más que pedir, más que hablar, siempre mostró cómo se tenían que hacer las cosas. Eso yo creo que es bastante importante resaltar, sobre todo en el tema del liderazgo. Otra vez te estoy hablando de la ley de la imagen. Te lo voy a bajar un poco más a nuestra realidad, pero ¿cuántos de nosotros somos muy, 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 muy buenos para exigirle al equipo que hagan llamadas? ¿Cuántos de nosotros somos muy buenos para exigirle al equipo que den presentaciones? Y entonces empezamos a poner metas y decimos, bueno, todos hay que dar 4 presentaciones diarias, pero tú ni siquiera haces una invitación al día, pero crees que puedes engañar al equipo, crees que puedes ser como el teniente Dyke y decir, es que voy a trabajar en mi mente y te desapareces y tú crees que tu equipo va a estar trabajando cuando... Déjame decirte que cuando Dyke se quiso poner las pilas y cuando él dijo, bueno, ya basta de paseitos caminando, dejen que hago esto y voy a sacar esto adelante, pues fracasó, o sea, fracasó miserablemente porque nadie en su equipo lo seguía. ¿Por qué? Porque nunca estaba. Entonces, por eso creo que es tan importante que entendamos la ley de la imagen. No es lo que tú le digas a la gente que haga, es lo que la gente te vea a ti hacer. John Wooden, que era el entrenador de la UCLA de básquetbol, pero John Wooden no nada más era el entrenador, sino John Wooden fue considerado al final de sus tiempos como el mejor entrenador de todos los deportes, de todos los tiempos. Así es considerado John Wooden, el mejor de todos los deportes, de todos los tiempos. Y avienta un poema que a mí me gusta mucho, no lo escribió él, lo citó él, pero él decía, no hay palabra escrita o ruego verbal que le enseñe a la juventud lo que debería ser. No hay palabra escrita, no hay ruego verbal que le enseñe a la juventud lo que debería ser. Tampoco en todos los libros, en todos los estantes, sino lo que los maestros son, eso es lo que la juventud aprende. Eso a mí me gustó mucho porque representa claramente la ley de la imagen. Los seguidores pueden dudar lo que los líderes dicen, pero por lo general creen en lo que los líderes hacen. Te voy a, te voy a leer aquí lo que tenemos en pantalla. Te dice que a los líderes se les paga por soñar. Entre más alto sea el liderazgo, más hay que analizar el futuro. Esto me interesa muchísimo que lo entendamos bien. A mí me gustó mucho la frase, pero sobre todo esta parte donde dice entre más alto sea el liderazgo. A los líderes se les paga por soñar, pero entre más alto sea el liderazgo, más hay que analizar el futuro. Eso significa que mientras más bajo sea el liderazgo, menos hay que analizar el futuro. ¿A qué voy con esto? Y lo he repetido muchas veces. Tenemos muchas personas que están estudiando el liderazgo, que se pasan soñando, que se la pasan visionando, que se la pasan creando grandes proyectos, que si tú les preguntas, no, es que yo me voy a ir a París y yo ya me vi, y es que la Torre Eiffel, y es que el Tour d'Argent, y es que los laboratorios, y es que Japón, y de verdad, o sea, tú escuchas a esas personas y dices, brother, debes de ser mínimo embajador, o sea, no puedes estarme hablando así y no ser embajador. ¿De dónde sacas tanta emoción? ¿De dónde sacas tanto sueño? ¿De dónde sacas? ¿Por qué? Porque están tan clavados en el futuro y están visionando con tal poder el futuro que tú dices, es que qué bruto, o sea, este cuate va a llegar, si no es que ya llegó, o sea, a lo mejor es un embajador que nadie conocía, es el primer embajador de Corona de San que nunca nos habían dicho. O sea, es verdaderamente impresionante la fuerza con la que muchas personas te hablan del futuro, porque están muy, muy metidos en el tema de visionar el futuro. Sin embargo, es también muy, muy claro que al mismo tiempo los líderes son suficientemente prácticos para saber que una visión sin acción no llega a ningún lado.
Esto es bien importante. Una visión sin acción no llega a ningún lado. Y si tú entiendes esta parte, es decir, ok, no sé cuánto tiempo de tu día pases visionando, no sé cuánto tiempo de tu día pases soñando, no sé cuánto hablas de tus sueños, pero lo que sí sé es que si no hay acción, no vas a llegar a ningún lado. Si te la pasas soñando, si te la pasas pensando en el futuro, si te la pasas analizando el futuro, pero sin acción, no sirve de nada. Esto es bien importante que lo entendamos. Hablar de la visión, te digo otra cosa que está aquí abajo, hablar de la visión muchas veces no impactará a todo el equipo de la misma manera, y es porque la visión tiende a filtrarse. Comunicar la visión no lo es todo. El equipo debe de ver al líder en la visión. El ejemplo eficaz de la visión del líder hace que la imagen tome vida. Muchas veces, y lo hemos dicho muchísimas veces, la gente no se asocia a Sankey, la gente no se asocia a la compañía, la gente no se asocia realmente al producto, la gente realmente no se asocia al negocio, porque al principio no entienden nada. La primera vez que te platicaban del proyecto no entendiste nada, pero de todas maneras te asociaste. ¿Por qué te asocias? Por el líder. Las personas se van a asociar a ti. Entonces, cuando tú seas una viva representación de la visión y cuando la gente ve en ti la visión, entonces en ese momento la van a entender. Quizá ni siquiera la van a entender, pero van a conectar con la visión. Van a decir, no sé ni por qué estoy haciendo lo que hago, pero es que velo a él, ¿cómo no hacerlo? Esa es la clave de que entonces nosotros tenemos que ser vivos representantes de la ley de la imagen. Todo lo que nosotros vendemos desde la imagen va a ser duplicado por nuestras redes. Entonces algo que decía Wooden a su equipo, le decía, muéstrame lo que puedes hacer, no me digas lo que puedes hacer, porque todo se trata, decía nuestro querido líder Diamante, al final del día el nombre de todos los juegos es resultados, no me hables de los planes, no me hables de los proyectos, dime qué estás haciendo. Y bueno, hay una zona dentro de esta ley que dice líderes dando el ejemplo, y habla de 4 cosas. Los seguidores siempre están observando lo que usted hace. Eso es bien importante. Los seguidores siempre están observando lo que usted hace. Los seguidores, no dice los seguidores siempre están escuchando lo que usted dice. No dice los seguidores siempre están intentando hacer lo que usted hace. Dice los seguidores siempre están observando lo que usted hace. Por lo tanto, los seguidores siempre están copiando lo que usted hace. Es más fácil enseñar lo que es correcto que hacer lo que es correcto. Digo, muchos de nosotros es muy fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer y nosotros no hacerlo. Debemos esforzarnos en cambiarnos a nosotros mismos antes de intentar mejorar a los demás. Y eso porque es muy simple, porque las personas que estén cerca de ti, recuerda que al final del día existe la ley del magnetismo, que lo que va a pasar es que las personas que están cerca de ti son muy similares a ti. No puedes atraer personas que sean tan diferentes a ti, no puedes atraer personas mejores que tú si tú no estás dispuesto a cambiar. Entonces, por eso es tan importante que trabajes en ti, que tú seas una viva representación de lo que tú quieres en tu equipo y la gente lo empieza a seguir. Es muy fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero cuando tú lo empiezas a hacer, las personas empiezan a duplicar lo que tú estás haciendo. Así que hablemos de Sankey, hablemos de negocios, bajemos toda la realidad. Si tú no tienes el resultado que esperas y si tú no tienes el equipo que deseas y si la gente no está trabajando como a ti te gustaría que estuviera trabajando, pregúntate, ¿tú estás trabajando como les estás pidiendo que trabajen? Ahí es donde tenemos que ser muy congruentes, porque la ley de la imagen siempre, siempre, siempre va a ser más importante en este aspecto que la ley de la comunicación. ¿A qué me refiero? Puedes ser un gran comunicador, pero si no representas lo que comunicas, tus palabras se las lleva el viento. La cuarta parte de esto es el regalo más valioso que un líder le puede dar a los demás, es un buen ejemplo. Ahorita te leía lo que comentaban en la unidad de Winters, y te repito una parte, no todas las unidades tenían la suerte de tener esos líderes, esa fue la diferencia. A mí me gusta mucho el sistema educativo que tenemos en el Network Marketing, sobre todo me gusta mucho el sistema educativo que tenemos en Sankey y específicamente en Seiko, que las personas que te están enseñando, o sea, si tú volteas a ver quiénes son las personas que te están enseñando, son las personas que tienen resultados. Si tú volteas a ver el nombre de Luis Fernando Martín, de Juan Carlos Olvera, tú dices, es que son personas con resultados, no son personas que desearían tenerlos, no son personas que enseñan desde lo que han aprendido, son personas que enseñan desde lo que son. Eso es congruencia, es lo que siempre hemos dicho, la congruencia de la educación que tenemos aquí.
Son las personas con resultados las que te enseñan a tener resultados. Así que tenemos un regalo extraordinario en líderes que nos pueden dar a los demás un buen ejemplo. Eso es bien importante, es regresar a lo mismo. ¿Qué tanto estás trabajando en el ejemplo que le das a tu equipo? ¿Qué tanto estás trabajando en el ejemplo que le das a tu gente? ¿Qué tanto tu gente está viendo en ti un ejemplo de trabajo? Y bueno, eso es en cuanto a la ley de la imagen. Creo que queda muy claro decir que las personas hacen lo que ven, no lo que les dices que hagan. Las personas van a duplicar lo que tú haces, no lo que tú les digas que hagan. Algo que nosotros empezamos ya a hacer desde hace algunas semanas, y te voy a ser honesto, antes no lo hacíamos. Al principio era firmar a una persona y decirle, bueno, haz una lista, invítalos, déjate digo cómo invitar, aquí está una capacitación, ven, siéntate, déjate enseño, la puerta de adelante, la puerta de atrás, y todo eso es muy válido, pero últimamente lo que hemos empezado a hacer es, bienvenido, esta es mi lista la hice de los nombres que yo conozco, vamos a hacer la tuya. ¿Ok? Ahora escúchame, porque de mi lista voy a hablarle a una persona y quiero que tú me escuches cómo lo voy a invitar. Entonces, esa persona en el primer momento lo que está haciendo es que ve que yo hago las cosas. Eso que está pasando, que todos creen que lo pueden hacer. Empiezan a crear mucha confianza en desarrollar, duplicar esa acción. Y entonces cuando yo hice esa llamada, lo que generé fue una cita. Y entonces le voy a decir a esta persona nueva, acompáñame a mi cita y cita a otra persona después de mi cita. Y entonces, para enseñarle a esta persona cómo reclutar, yo estoy reclutando. Para enseñarle a esta persona cómo firmar, yo estoy firmando. Para enseñarle a esta persona a trabajar, yo estoy trabajando. Y eso nos está dando resultados porque es muy práctico. La gente entiende cuando lo ve, no cuando se lo explicas. Y muchas veces cuando lo ve no lo entiende, pero lo hace. Hay una frase aquí entrando en el concepto de la actitud positiva que dice William James, que es un psicólogo: el descubrimiento más grande de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar su actitud mental. Dentro de este ejemplo, dentro de esta cualidad, uno de los ejemplos que la verdad a mí me gustó mucho, porque yo siempre he estudiado mucho a Thomas Alva Edison, que bueno, para hacerte la historia corta, si tú no conoces toda la historia, digo, todos sabemos que lo conocemos como el cuate que inventó el foco, pero hay muchísimo detrás de esto, y Edison dice aquí que tenía un genio creativo, o sea, lo demostró en el trabajo duro. Genio, decía él, es 99% transpiración y 1% inspiración. El éxito de Edison fue su actitud positiva. Digo, hay una historia por ahí que dice que Edison probó hacer el foco durante 10,000 intentos. Siempre he creído que las historias al final tienden a exagerar, pero bueno, lo he platicado muchas veces y lo decía, bueno, imagínate que fueron 500, o sea, olvídate que hayan sido 10,000, imagínate que hayan sido 500 intentos fracasados, 500 intentos donde no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba y no funcionaba, y Edison seguía intentando y Edison seguía intentando y explotaba y lo seguía intentando, y su esposa le decía, ya deja este estúpido foco, ni siquiera va a funcionar, y él seguía intentando y se quemaba y yo creo que se electrocutaba, y durante muchas noches dormía en su laboratorio. Y es que a veces no pensamos en eso, en su taller, perdón, y a veces no pensamos en esto, pero Edison tenía una familia, Edison tenía un grupo de amigos. Edison, estoy seguro que de pronto tenía amigos que le decían, es que eso no va a funcionar, o sea, tienes 200 veces intentándolo, tienes un año intentándolo, tienes 2 años intentándolo, ya supéralo. Henry Ford con su motor V8 era lo mismo, o sea, ya supéralo, no va a funcionar, eso no va a pasar. Pero la actitud de Edison era, bueno, no me importa si tú crees o no crees que va a pasar, yo voy a hacer que pase. Y al final de toda la historia que logró crear este foco que era el tubo, le decían, oye, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a hacerlo? Bueno, es que yo cada vez que terminaba un intento y fracasaba, yo no lo veía como un fracaso y decía, ok, entonces así no es. Y yo sabía que de alguna forma sí iba a ser. No sabía cuál era la forma, pero fracasaba y yo decía, ok, así no era. Ok, así no era. Ok, así no era. Y entonces Edison siempre estuvo con la seguridad de que iba a encontrar la forma y encontró la forma. O sea, creció tanto que creó una fábrica de inventos de 15 edificios. Creció tanto que en 1903 estaba aventando más de una patente al año durante 60 años. El tipo de verdad fue impresionante. El tema con Edison fue impresionante, los resultados que él empezó a tener. Era el mejor inventor de su época, fue el mejor inventor vaya, de muchos años.
Y fíjate, o sea, cómo la clave de la actitud positiva, te platico que en 1914 su edificio de 15, su complejo de 15 edificios, su laboratorio, se incendió. 1914, Edison tenía 67 años, si no estoy mal, y se incendia su laboratorio, o sea, se incendia todo por lo que ha trabajado durante los últimos 50 años. Y él está ahí viendo el incendio y lo primero que hace Edison, o sea, como cualquiera de nosotros al ver un fracaso, yo que sería llorar, tirarte al piso, decir esto no funciona, la fregada todo, ¿por qué Dios? O sea, ya le echas la culpa a quien quieras. Bueno, Edison lo primero que hizo fue agarrar a unos niños y decirle, niños, busquen a sus mamás, díganle que vengan porque nunca van a ver otro fuego como aprovechen este fuego porque va a estar extraordinario. Y eso fue lo que Edison hizo. Después de reconstruyó su laboratorio, siguió trabajando durante casi 20 años, fueron 17 años, murió a los 84 años. Y la clave de esto fue siempre la actitud que lo mantuvo en la invención. La actitud siempre estuvo definiendo qué es lo que Edison hacía. Entonces, creo que es muy interesante entender que la actitud positiva no solamente es una cuestión de decir es que no veo la realidad, es que qué bonito, es que qué padre se escucha. No, no, la actitud positiva de verdad va a determinar toda tu realidad. O sea, este hombre pudo haber dejado de intentar el foco y hoy nuestra vida sería muy diferente. Este hombre pudo haberse caído cuando se quemó su edificio y tendría toda la razón, tendría razones, tendría excusas, tenía pretextos perfectos que cualquiera de nosotros hubiera entendido. Y hoy hablaríamos de Thomas Edison como alguien que una vez fue un inventor. O sea, las generaciones no lo conocerían por todo el concepto que Edison se convirtió. Ahora, vámonos, como dice el libro, vámonos al grano. Hay 4 puntos bien importantes. Tu actitud la decides tú. La persona promedio prefiere esperar que otros la motiven. La pregunta es, ¿qué viene primero, la actitud o las circunstancias? Y es como onda el huevo y la gallina, ¿no? O sea, el punto es que aquí no importa qué vino primero. Lo que importa es que lo que sucedió ayer no tiene importancia. Lo que sucede hoy lo decides tú. Decía Viktor Frankl, este hombre que escribió El hombre en busca de sentido, un cuate que sobrevivió a los campos nazis, él decía, la última de nuestras libertades humanas es decidir cuál será nuestra actitud en cualquier circunstancia. Yo siempre he dicho que la interpretación es nuestro regalo. La interpretación es nuestro regalo. Las acciones, las circunstancias, nosotros decidimos cómo las interpretamos. Si alguien, siempre pongo el mismo ejemplo, pero si vas caminando en la calle y alguien te grita gordo o te grita gorda, en ese momento, o sea, es suficiente para que de pronto te empiece a apretar la ropa, es suficiente para que te sientas incómodo, es suficiente para que te sientas mal, es suficiente para que te veas más gordo, o sea, de verdad al grado que te aprieta la ropa, nada más porque te dijeron gordo. Pero la clave es que tú estás interpretando eso como algo real y puta, ni siquiera te estaba hablando a ti, le estaba hablando a uno que venía atrás de ti, pero ya en ese momento decidiste que eso era para ti y en ese momento decidiste interpretarlo y en ese momento decidiste aceptarlo. Pero si te gritaran gordo y tú le gritas, no hombre, y me hubieras visto hace 3 meses, cómo he bajado de peso, bendito Chronite Fire, bueno, entonces la actitud sería totalmente diferente. Es la misma respuesta del entorno, es la misma circunstancia, pero la actitud es completamente distinta. ¿Por qué? Porque la interpretación tú la decides. Si alguien te hace una mala cara, si alguien, es que de verdad lo hemos visto, mucha gente que frena porque vio una mala cara y dices, ni siquiera te estaba viendo a ti, estaba viendo a otra persona, pero tú decides interpretar, la actitud la decides tú, no la decides las circunstancias, no la decide el entorno. Te estoy hablando de que Víctor Frankl decía eso, Víctor Frankl decía, la interpretación es nuestro regalo, nosotros decidimos cómo interpretar. Víctor Frankl, gracias a esto, sobrevivió a los campos nazis. Este tipo tenía una buena actitud en los campos de concentración nazi. O sea, si Víctor Frankl pudo, creo que tú y yo podemos. Ese es paso 1. Paso 2 es, tu actitud determina tus acciones. Claro, si estás todo negativo, todas tus acciones van a ser negativas. Esto es bien importante, sobre todo porque la actitud es crucial, porque determina la forma como actúas. Lo platicábamos el viernes, no me acuerdo si fue el viernes o el jueves, creo que fue el jueves, que yo platiqué con mi equipo y por ahí pasamos el audio, pero yo les decía, o sea, es bien importante, estábamos cerrando el último periodo del año y yo les decía, no le tires a no perder, tírale a ganar, o sea, no importa si no vas a calificar rango y por eso decides guardarte 1 o 2 inscripciones. O sea, no importa si no vas a calificar rango, o sea, si estuvieras por calificar el embajador, te juro que avientas todas las inscripciones que pudieras. Ese era el punto. Yo les decía al final, no juegues a no perder, juega a ganar, juega como si estuvieras calificando tu embajador, juega como si estuvieras calificando el embajador Corona, apuesta todo lo que tienes y cierra como un campeón este periodo de liderazgo. ¿Por qué? Porque entonces estás pensando que vas a ganar. Si tú piensas que vas a perder,
Yo me acuerdo mucho que hace algún tiempo les dio, y creo que me voy a atrever a decir, nos dio por frenar inscripciones a 4 o 5 días antes del cierre de periodo. Porque decíamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos, pues frena. Y de verdad es ridículo, es brutalmente ridículo. Yo nunca he visto en las Olimpiadas que el último lugar en una carrera de 400 metros, nunca he visto que el último lugar frene porque dice, ya faltan como 4, seguramente voy a ir al final, y frena a medio camino y empieza a caminar o ya se siente. Definitivamente no, o sea, aunque sea el último lugar, entra corriendo a todo lo que da y hasta le pica más para bajar sus tiempos. Ahora, esa es la clave de que la actitud determinará las acciones. Tu gente es un espejo de tu actitud y mantener una buena actitud es más fácil que recuperarla. Creo que eso es muy fácil. ¿Qué pasa cuando tienes una mala actitud y ya no puedes cambiar? Bueno, la clave es que cambies simplemente la información, que todos los días estés cambiando la información para que empiece a cambiar tu actitud. Aliméntate con la comida correcta y alcanza una meta cada día y escribe en la pared. Te explico esto rápidamente y con esto estamos terminando. La comida correcta es la información que le estás metiendo a tu cabeza. Es muy fácil y no sé si se acuerdan ustedes, pero en la pasada cumbre de Motenashi, la primera vez que estuvo Marco Antonio Regil, Marco Antonio platicaba el concepto este de la vocecita y últimamente estaba escuchando el audiolibro de la vocecita, de esto que viene de Zig Ziglar, y la verdad es que está extraordinario porque lo que ellos hablan continuamente es eso, esa vocecita que está en tu cabeza, que siempre te dice no se puede o sí se puede, y el problema de alimentarte con la comida correcta o lo importante de alimentarte con la comida correcta es que la mayoría de las personas, la mayor parte de la infelicidad, te voy a leer aquí lo que dice Martin Lloyd Jones, la mayor parte de la infelicidad en la vida se debe a que la gente se escucha a sí misma, o sea, que tú te escuchas a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo. Cuando te reúnes con otras personas, piensas que te van a decepcionar. ¿Qué clase de voces estás escuchando tú? Cuando enfrentas nuevas experiencias, te dice una voz en tu cabeza que vas a fracasar. Si todo el tiempo en tu cabeza, en tu mente, estás escuchando mensajes negativos, aprende a darte una conversión mental de estímulo positivo, aprende a parar. O sea, algo que dicen mucho en esta audiolibro de la vocecita es, dile alto. Cuando tú digas es que no, si va a estar bien difícil, páralo. ¿Por qué? Porque te empiezas a escuchar a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo. Y la clave es que si te escuchas a ti mismo, una vez se lo escuché a Luis Fernando y me encantó esa frase, si te escuchas a ti mismo vas a acabar como tú y lo que menos te conviene es acabar como tú. Cámbiale la información, cambia la persona a la que estás escuchando. Alcanza una meta cada día porque muchas veces caes en la rutina de que no estás logrando lo que quieres y por eso te estás desanimando. Y escribir en la pared, o sea, como incentivo las personas colocan en la pared premios, carteles inspiracionales, cartas, busca algo que te funcione, o sea, es el gran ejemplo, la gran historia del zapatito. De verdad que hay un cuate que platica la historia del zapatito, que es, dice, yo me subía, cuenta este chavo, yo me subía a los transportes públicos y yo veía que en todo transporte público hay un zapatito colgando del retrovisor del chofer. Y yo siempre decía, bueno, ¿qué es ese zapatito? O sea, ¿qué pex con el zapatito y por qué todos lo tienen? O sea, la clave no era el zapatito, sino que todos traen el zapatito colgado. Y dice que una vez escuchó una conversación entre el chofer y el cuate este que se le pone al lado al chofer cuando están cobrando y que le dice, oye, ¿qué? ¿No estás cansado? ¿Cuántos turnos llevan? Dice, no, pues ya llevo 10 horas. ¿Y qué? ¿No estás cansado? Dice, sí. Y voltea a ver el zapatito del chofer y dice, pero pues hay que sacarla por mi chavo. O sea, de pronto ese zapatito es la motivación que el chofer necesita para aguantarle el día, ¿no? Ese zapatito es el por qué hago las cosas, es el bendito para qué, solamente que de pronto es más físico, de pronto es más tangible. Por eso dice, escribe en la pared, o sea, que haz algo que te permita verlo todos los días, haz algo que te permita pensar en ello todos los días, haz algo que te permita visualizar eso todos los días. Así, de la misma manera como cuando tienes una deuda fuerte y te despiertas y dices o sea, lo primero que pasa por tu cabeza es la deuda. Y todo el día estás pensando en la deuda. Imagínate si lo primero que pasara por tu cabeza en la mañana fuera buenas noticias. Si lo primero que pasara por tu cabeza en la mañana fuera el resultado. Imagínate si lo primero que pasara por tu cabeza en la mañana fuera el enfoque de tener mejores resultados. Fuera una llamada con tu equipo. O sea, imagínate si así fuera todas las mañanas. Imagínate si todos los días comprometieras tu palabra. Y cada día que estuvieras comprometiendo tu palabra, decir hoy vamos a hacer algo mejor, hoy vamos a dar todo lo que podamos, y que hablaras y que mandaras un mensaje a tu equipo, que le hablaras por teléfono a alguien, que le agradecieras, que si eso fuera lo primero que pasa en la mañana, créeme que va a afectar todo nuestro día.
Pero por eso, para que logremos hacer eso, hay que alimentarnos con la comida correcta, hay que cambiar la información que estamos metiendo a nuestra cabeza, hay que alcanzar una meta al día y hay que escribirlo en la pared. Por último, te comparto algo que nos ha pasado mucho últimamente, y tú lo sabes, al final del día el trabajar con personas siempre va a traer historias extraordinarias, tanto historias muy buenas como historias de terror, pero siempre hemos usado una frase que no puedes vender un sueño viendo o viviendo como una pesadilla, o sea, no se puede hacer eso. Y nos hemos topado con personas que de verdad están tristes, decaídas, derrotadas, perdón, con actitudes derrotistas, ahí quería llegar, y se sienten fracasados, o sea, se sienten que ya fracasaron y se acaban de firmar. O sea, personas que tienen menos de 2, 3 días firmados dicen es que no es para mí, es que yo no puedo. Dices, güey, pues espérate 2 años y hablamos. ¿Cómo me puedes decir ahorita que no puedes? La clave de esto es muchas veces la información que tenemos como personas está catapultando nuestra imagen, esa imagen está trayendo personas iguales y cuando tú veas el equipo que tienes te vas a dar cuenta y te va a caer como un 20 decir, por eso tengo ese equipo, porque mi imagen es lo que está trayendo, porque lo que yo hago es lo que está haciendo mi gente, porque lo que yo hago es lo que está duplicando mi gente. Tenemos 7 minutos pasados, así que bueno, lo último que me queda decirles otra vez, entrando en ley de la imagen, es, señores, tenemos encima, de verdad que tenemos encima esta promoción de la Cuesta a la Cumbre. Creo que es momento para que la voltees a ver, creo que es momento para que te propongas meter 20 personas, y si yo ahorita te digo meter 20 personas del día de hoy hasta el 6 de febrero y te brinca un es que no se puede, bueno, felicidades, acabas de encontrar tu vocecita. 20 personas te hace mucho, felicidades, acabas de encontrar tu límite y bueno, es tiempo de que entonces trabajemos todo el concepto para que por la imagen nuestro equipo lo vea. No quiero ahondar mucho en la promoción porque yo sé que ya la conocemos y sé que ya llevamos 8 minutos extras y sé que ya te quieres ir a hacer llamadas y sé que ya quieres empezar tu semana con todo, así que te mando un fuerte abrazo, espero que haya sido útil esta capacitación y bueno, como cada semana, desearte que tengas una extraordinaria semana, feliz, ahora sí que feliz inicio de periodo en días hábiles. Estoy seguro, equipo, que este será el periodo donde más rangos vamos a aventar. Es extraordinario lo simple que se acaba de poner para nosotros. Solamente es cuestión de que te subas, de que te conectes, de que hagas que las cosas sucedan, que dejes de esperar por el amor de Dios, que dejes de esperar que alguien te motive, que te empiece a motivar a ti mismo, empieza a correr y vas a ver cómo la gente corre detrás de ti. Muchas veces no saben ni a dónde vas, pero como te ven correr empiezan a confiar. Te deseo que tengas una extraordinaria semana. Muchísimas gracias y bueno, para